Es para mí un honor presentar a Rodolfo Tesone Mendizábal. Rodolfo abordará los aspectos legales y de seguridad en la implementación de la IA, incluyendo la protección de datos, la privacidad y la responsabilidad legal. Su enfoque nos va a ayudar a entender y gestionar los riesgos asociados a la IA, asegurando un uso ético y seguro, a través del reto de la legislación y la inteligencia artificial. Rodolfo es un destacado abogado español especializado en Derecho Digital, protección de datos y tecnologías de la información y comunicación. Ha participado en la redacción de la legislación IA de la Unión Europea y es miembro del grupo de expertos creado por el Gobierno de España para la Carta de Derechos Digitales. Entre los cargos relevantes que ha ocupado, destacamos que es presidente emérito de ENATIC, esa Asociación Española de la Abogacía Digital, donde ha contribuido significativamente al desarrollo y promoción del derecho digital y de las normativas de ciberseguridad e inteligencia artificial de España. Bienvenido, Rodolfo, todo el escenario es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, mi más sincera enhorabuena al Ayuntamiento, a la alcaldesa por la brillantísima organización de este congreso. La verdad que a mí que me toca ir por diferentes plazas. Vengo de Madrid, ayer tuve problemas con el AVE, sí, la primera vez que se abría el carril entre Madrid y Valencia. Tuvimos un percance, nos tuvieron que acercar hasta aquí, pero hemos logrado llegar hasta aquí, que era de lo que se trataba. Ayer estuve en Madrid en el Congreso Internacional de Ciberseguridad. Estaba toda la industria de ciberseguridad. Se hizo, por cierto, en el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, que ya los abogados empezamos a estar ya en sitios, en plazas ya grandes, ¿no? de macro conciertos. Y la conclusión que os traigo de toda la industria de ayer es jaque a la seguridad internacional. Ojo con lo que se nos viene, con todo lo que yo hoy os vengo a hablar aquí. Así que valoro muy positivamente, me parece épico que todos los que estáis hoy aquí hayáis decidido valientemente, estratégicamente, dar un paso al frente y empezar a captar información, empezar a formaros, empezar a capacitaros. Así que mi felicitación también por ese lado a todos vosotros que habéis tenido pues, esa valentía. Es un honor participar junto con tan ilustres ponentes. La verdad que es un panel realmente internacional, así que espero que yo más o menos os pueda ayudar y pueda estar a la altura. Y para ello yo he venido con una única misión. Voy a estar media hora, me han dado 30 minutos, igual me alargo un poquito más, los abogados no somos mudos, para llegar a una conclusión que evidentemente por necesidades del guión no voy a hacer el spoiler ahora, lo voy a dejar para el final, para mantener un poco el suspense, porque yo lo que quiero es que dentro de 2 semanas esto tenga impacto, esto sea transformador. No quiero que vengamos aquí a hablar, a contarnos como si esto fuera un grupo de autoayuda lo que tenemos que hacer, sino quiero que pasemos a la acción. Y que pasemos a la acción a la mayor velocidad posible, porque esto va sobre todo de velocidad. Así que vamos a hacer un ejercicio entre todos, si me permitís, reflexivo, introspectivo. Yo os voy a pedir que ahora nos concentremos, la cosa va de atención, la cosa va de foco, y que hagamos este ejercicio, si queréis, casi que de grupo de autoayuda, donde yo, en una primera parte de mi exposición, lo que voy a hacer es tratar de hacer una panorámica, una visión de cuál es el estado del arte, de cómo estamos en estos momentos, y en una segunda parte eminentemente útil, con herramientas, con casos reales, con recomendaciones, con prescripciones legales prácticas, que os podáis ir de aquí ya con una serie de tareas, con una serie de orientaciones de absoluta utilidad. Luego dejaremos, me han dicho, un turno de preguntitas, así que resolveremos lo de los NFTs y alguna otra cosa que ha salido por ahí, que es francamente complicado. Empiezo fuerte, ya veis que empiezo fuerte. Bueno, yo que vengo del mundo legal, del mundo jurídico, desde primero de la Facultad de Derecho nos enseñaban que los juristas estamos para resolver conflictos jurídicos. Los conflictos jurídicos se desprenden de todas las interrelaciones que tenemos como personas, como empresas, como corporaciones. Ya desde el fuego, alguien se tenía que responsabilizar de que no se apagara la llama y si no se apagaba la llama nos encontrábamos con que había una responsabilidad. Así que el mundo del derecho se basa en
marcar responsabilidades, gestionar responsabilidades, atribuir responsabilidades en sus diferentes jurisdicciones, a nivel penal, a nivel laboral, a nivel civil, en todas las jurisdicciones. Pues bien, somos unos firmes defensores de que tiene que haber unas mínimas normas del juego, de ahí el concepto de ordenamiento jurídico. Y si no, plantearos cómo estaríamos todos nosotros si no hubieran normas. Ya sé que el exceso de regulación, con el cual estoy absolutamente en contra, ya sé que el exceso de normas penalizan, ya sé que el exceso de todo lo que estamos viendo a nivel regulatorio y legislativo nos pone un poco en jaque porque atenta contra nuestra competitividad en el tablero de juego global. Pero lo que no hay ninguna duda, como ahora os voy a argumentar, yo como abogado necesito presentar argumentos, es que se tiene que regular, algo se tiene que regular. Ahora bien, todo este paradigma del framework regulatorio europeo cambia con lo que simboliza esta diapositiva, y es que tras el resultado de las recientes elecciones en los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump ya está montando toda su administración con las personas que ha designado, personas de su primera órbita de confianza. Tiene además a su favor mayoría en el Senado de los Estados Unidos, lo cual equivale a tener poderes plenipotenciarios. No toca hoy aquí hablar de geopolítica, no toca hablar de todo lo que habréis visto en los medios de comunicación, pero sí que toca hablar que a partir de aquí vamos a ver el señor de la izquierda, seguro que lo conocéis todos, el señor Elon Musk, vamos a ver cuáles van a ser los derroteros y sobre todo que podamos hacer un ejercicio para ver de qué manera esto nos va a impactar, nos va a afectar y nos va a influir. Ahora bien, en ese alto en el camino que tenemos que hacer es fundamental, como en todo análisis, como en toda valoración, hacer un análisis de perspectiva lineotemporal, es decir, establezcamos una línea temporal, veamos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues bien, todos los historiadores, antropólogos, sociólogos, juristas, economistas, coincidimos en que los grandes cambios en la historia de la humanidad han venido propiciados por tres grandes elementos. La conquista, el mundo ha cambiado por grandes conquistas, pues desde el Imperio Romano, pasando por la conquista de América, ahora el ciberespacio, estamos conquistando ese nuevo entorno digital. Y si no, haceros la siguiente pregunta: ¿quiénes de vosotros dedicáis menos de 3-4 horas al día en la pantallitis, en el móvil, en el portátil, en estar pendientes de ese nuevo entorno digital? Ahora ya todos no nos damos cuenta y estamos simultáneamente viviendo en el entorno material y viviendo a la vez en el entorno digital. Por lo tanto, el segundo elemento son las migraciones. En estos momentos estamos más de 6.500 millones de seres humanos migrando hacia ese nuevo entorno digital, hacia el ciberespacio. Y por último, la historia de la humanidad ha evolucionado y ha cambiado a golpe de revoluciones. Pues bien, nos encontramos precisamente en las postrimerías de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, una revolución industrial que ha venido impulsada y que está siendo, de alguna manera, bueno, pues desarrollada por estas tecnologías llamadas disruptivas, con la potencia que tienen, como son inteligencia artificial, robótica, que es la conquista de la inteligencia artificial en el mundo físico, en el mundo material, como ahora veremos, metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, big data, cloud computing, neurotecnología, biotecnología, nanotecnología, objetos materiales inteligentes, impresoras 3D, vehículos autónomos, drones y computación cuántica. Añadir a la ecuación todo lo que se nos viene con computación cuántica. Por lo tanto, yo creo que tenemos que analizar lo que se nos viene, por supuesto, teniendo en cuenta la gran revolución de la inteligencia artificial, pero sobre todo siendo conscientes de que esto interactúa permanentemente con otra serie de tecnologías y en otros contextos que van a ser igualmente decisivos. Hoy no toca, y posiblemente los ponentes precedentes hayan hablado de ello, pues de los orígenes, de hacer un debate de cuándo empezó o no la inteligencia artificial. Los juristas lo vemos desde una perspectiva y no hay siempre consenso. Los científicos lo ven desde otra perspectiva. Aquí tenemos la famosa diapositiva que establece la línea temporal de los diferentes hitos en materia de inteligencia artificial, pero no nos engañemos, no nos hagamos trampas al solitario. Todos conocemos la inteligencia artificial a partir del 22 de noviembre del 2022, perdón, el 30 de noviembre del 2022, en 2 semanas va a hacer 2 años, solamente hace 2 años que estamos con la pantalla de inteligencia artificial y lo que nos rondará.
porque en estos 2 años ya habéis visto lo que ha pasado. De hecho, más vale una imagen que 1000 palabras. El ChatGPT original sería, en fin, un micropez que aparece aquí pequeñito, que ni siquiera aparece, y vemos cómo las diferentes etapas ha ido evolucionando hasta la que está a la vuelta de la esquina. Se comenta que OpenAI, dueños y señores de esta tecnología, sacarán el ChatGPT 5 Orion. Ya no quiero entrar en cuestiones concretas, pero para el próximo semestre del 2025 implica una revolución, pero no un paso más allá, no una pantalla, implica una proporción aritmética. Es decir, imaginaros la envergadura y el tamaño de lo que se nos viene convertido en todo tipo de asistentes, todo tipo de agentes, todo tipo de copilots y, en definitiva, todo tipo de soluciones tecnológicas que van a hacer nuestra vida, se supone, y lo dejo en cuarentena, muchísimo más agradable. Estos señores que tenéis en pantalla, seguro que este de aquí la mayoría lo conocéis. ¿Lo conocéis? ¿No? Bueno, este señor de aquí, el de la izquierda, es Sam Altman, es fundador, dueño y señor de OpenAI, la compañía de ChatGPT, la dueña, y el señor que sale a la izquierda, menos conocido, pero posiblemente igual o más importante, es Ilya Sutskever. Hasta hace 2 telediarios era su mano derecha, su persona de confianza, su lugarteniente, y tenía encomendadas el objeto fundacional de OpenAI, que no era otro que cuando era una fundación tenía que destinar el 20% de toda su capacidad financiera y económica a seguridad, a atender las posibles amenazas que se pudieran derivar de la inteligencia artificial, a alinearse con principios y valores éticos, a incorporar toda la regulación a nivel mundial. Pues bien, este señor que tenía encomendada esa función, hará cosa de unos meses, plantea su dimisión y tira la toalla porque se da cuenta de que OpenAI va directamente por otros derroteros. No lo digo yo, lo dice uno de sus 13 fundadores, uno de los 13 apóstoles de OpenAI, de los cuales, por cierto, tan solo quedan 3. Es decir, se han ido cayendo, lo cual es síntoma también de que no ha habido mucha coherencia con respecto al proyecto original. ¿Por qué os pongo esta diapositiva de saque? Porque la inteligencia artificial, como después veremos, no es buena o mala en sí misma, sino que depende de con qué actitud, con qué planteamiento, con qué propósito la adoptemos. Tenemos en la imagen de la izquierda un claro ejemplo de inteligencia artificial aplicado al entorno de salud, al entorno médico, al entorno sanitario, donde se ha descubierto y se ha demostrado que tiene una mayor capacidad de detectar precozmente, por ejemplo, diagnóstico oncológico en diferentes facetas. Con lo cual ya se ha demostrado que salva vidas, ya se ha demostrado su utilidad. Y cualquiera de nosotros que estuviéramos en una situación pues, de sufrir una enfermedad, una patología de salud, de querernos recuperar, de querer mejorar, evidentemente estaríamos absolutamente a favor de la inteligencia artificial aplicada al entorno de salud. ¿Quiénes de vosotros estaríais dispuestos a aceptar la inteligencia artificial para curaros a vosotros o a cualquiera de vuestros familiares? Muy bien, unanimidad. Sin embargo, la inteligencia artificial no solo se puede aplicar a cuestiones donde unánimemente en esta sala estamos de acuerdo. Por ejemplo, ya es un hecho, también se está aplicando con finalidades armamentísticas. En estos momentos, el binomio entre inteligencia artificial y industria militar en contexto bélico, en el frente de guerra, en la guerra que estamos viviendo ahora mismo entre Ucrania y Rusia, o en el conflicto de Oriente Próximo, por no hablar de Sudán, por no hablar de la guerra de Yemen, donde están siendo territorios de prueba, entornos de prueba para probar todas estas tecnologías, esto ya es una realidad. Por lo tanto, ¿quiénes de los presentes estamos de acuerdo en que se utilice la inteligencia artificial, por ejemplo, en el frente de guerra, sin distinguir a civiles o a soldados? Vaya, aquí no hay mucha unanimidad. Bueno, bien, hay debate, hay debate. Es decir, ojo, las prerrogativas de actuar en legítima defensa, yo no hablo de eso, hablo de un ataque, de utilizar inteligencia artificial con interés bélico, con interés, luego lo diré, imperialista. China está utilizando inteligencia artificial para finalidad armamentística y, en definitiva, no es que lo diga yo, sino que los grandes pensadores en estos momentos coinciden en que simplemente hay que atender esos riesgos. En estos momentos, si pudiéramos establecer una línea entre los catastrofistas encabezados por Yukovic, uno de los padres de la inteligencia artificial,
o los no catastrofistas encabezados por Yann LeCun, el número 1 de Meta, la mano derecha de Mark Zuckerberg en todo el tema de inteligencia artificial, pues habrían que nos situamos más o menos en el 50%, ni tan catastrofistas ni tan facilitadores. En definitiva, lo que tenemos que hacer es tomar una posición. Y en este caso, como jurista y como experto en riesgos y en análisis y gestión de riesgos legales, yo lo que digo es aprovechemos al máximo las ventajas de la inteligencia artificial y dediquémonos a la vez de manera simultánea a garantizar los derechos fundamentales y a atender esos riesgos. Tenemos aquí varios titulares. Es temible el uso que ya se está haciendo de inteligencia artificial. Cientos de expertos y empresarios piden suspender y regular los avances de la inteligencia artificial. El famoso manifiesto de los 600 el año pasado, en verano del año pasado, solicitaron una moratoria de tan solo 6 meses que nunca se cumplió. No solo no se cumplió, sino que encima se aceleró. O Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, el descubridor de las redes neuronales, ex vicepresidente de Google y reciente premio Nobel de Física, dice: si no hacemos nada, está en peligro el fin de la humanidad. Lo dice él, no lo digo yo. Está plagado YouTube, meteros y veréis cuáles son sus declaraciones después del premio Nobel. O Yuval Noah Harari, uno de los más célebres pensadores y filósofos del siglo, que dice que si no ponemos remedio, hablamos del posible fin de la historia de la humanidad. No lo digo yo, no se trata de ser catastrofistas, se trata de ser responsables. Y como seres responsables, toca atender esos posibles riesgos y toca identificarlos. El señor Elon Musk dice: la inteligencia artificial general, es decir, aquella que aglutina prácticamente a todo, va a superar a la inteligencia humana en aproximadamente 1 año. A mí me parece prematuro, yo no creo que en 1 año la haya, y por mucho que se especula que OpenAI ya tiene esa gran ballena que os he enseñado, ya tiene esa gran inteligencia artificial, pero da igual, si no es 1 año, oye, pongámosle 3 o pongámosle 5 y multipliquémoslo por 2, nos vamos de aquí a 10 años. A todos los que veo en la sala, que más o menos somos intergeneracionalmente de un mismo grupo social, que nos han enseñado a plantear una vida, una educación, una formación, un empleo, una vivienda, un plan familiar a 20 o 30 años vista, ¿quién es el guapo que se atreve a pronosticar dentro de 5 o 10 años cómo vamos a estar? Es decir, estamos en una situación de incertidumbre, estamos en un escenario donde nadie puede acabar definiendo qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, no lo digo yo, el señor Elon Musk vaticina que aproximadamente a mediados, finales del 2026, sus robots, Optimus es el que tenéis en pantalla, que es algo así como un Cyborg, una mezcla de C3PO y R2D2, de la Guerra de las Galaxias, lo vamos a tener en nuestros domicilios, nos va a estar acompañando, realizando todo tipo de tareas de asistencia doméstica, por un importe de 25 o 30.000 euros, que bueno, se supone que va a ser amortizable y va a ser asequible, y por lo tanto, si eso va a ser real, insisto, proyectémoslo no para el 2026, pero bueno, oye, 2030, pues tenemos que prepararnos y tenemos que anticiparnos para asumir esa realidad responsablemente. Os decía antes, los premios Nobel de Física recientes, John Cockfield y Geoffrey Hinton, dicen, en todas sus declaraciones, también lo han escrito en el último manifiesto, que la gobernanza mundial desde el contexto de la multilateralidad de Naciones Unidas se tiene que poner las pilas para que haya un consenso, que haya un acuerdo internacional jurídicamente vinculante y que todos, más o menos, podamos atender estos riesgos. Acabo esta primera parte panorámica rompiendo lo que se conoce jurídicamente como la falacia del cuchillo o la falacia de la neutralidad de la red. Y es que nos puede parecer, como se ha venido diciendo a lo largo de la historia, que todas las tecnologías son neutras. Si analizamos, pues desde el fuego, pasando por la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, el telégrafo, el teléfono, hasta la energía atómica o Internet en nuestros días, siempre han sido tecnologías absolutamente neutras, por cuanto no eran buenas y malas, sino que su bondad o su maldad dependía del uso que nosotros íbamos a hacer. El ejemplo es el cuchillo. Un cuchillo puede ser una herramienta para cortar, por ejemplo, alimentos, o puede ser un arma para acabar con la vida de una persona. Por lo tanto, ese cuchillo, que es la demostración de la neutralidad de la red, nos llevaría a pensar que todas las tecnologías son neutras. Pues bien,
En ese famoso manifiesto de los 600 que yo os comentaba, ya se explicaba que la tecnología de inteligencia artificial, por primera vez en la historia de la humanidad, no es neutra. No es neutra, en primer lugar, porque aprende por sí misma. No es neutra, en segundo lugar, porque se corrige y mejora por sí misma. No es neutra, en tercer lugar, porque toma decisiones por sí misma. Y en cuarto lugar, se supone que cuando lleguemos a esa inteligencia artificial general y tenga lo que se conoce como singularidad, es decir, que pueda tener el dominio, que pueda tener la capacidad de discernir más allá de para aquello para la cual lo hayamos programado, en ese momento, ¿quién es el guapo que se atreve a estar en una habitación solo con un cuchillo, que piensa solo, que puede decidir lo que quiera y que no sabemos si nos va a ayudar o no sabemos si vamos a tener un problema? Por lo tanto, falacia de la neutralidad de la red destruida. Vamos a por la segunda falacia. A mí como abogado me toca sufrir ahora el descontento político y de la sobreregulación y de la Unión Europea. No toca, desde luego, hoy aquí y en los tiempos que corren, hablar de política. Manifiesto aquí y ahora, yo no tengo ninguna vinculación con ningún partido político, pero sí con el ordenamiento jurídico. Y si no, plantearos la siguiente pregunta. Evidentemente que la democracia se tiene que mejorar, evidentemente que la democracia es claramente perfectible, que tenemos que evolucionar, pero imaginaros cómo estaríamos ahora si esto fuera el Far West o si esto fuera la ley de la jungla, si no hubiera normas. Imaginaros si de esa columna vertebral de la Carta de Derechos Fundamentales pues nos los quitaran durante 2 semanas. Es que te los tienen que quitar los derechos fundamentales para que los valoremos. No los valoramos porque, bueno, pues estamos conviviendo con ellos y los tenemos. Pero si nos lo quitaran 15 días, tendríamos claro que es fundamental entender que aquí en la Unión Europea, aquí en España, aquí en la Comunitat Valenciana, vivimos en el contexto en el que estamos gracias a que hay unos derechos fundamentales, un ordenamiento jurídico, y gracias a ello disponemos de una mínima paz, concordia, convivencia, de un entorno y de un mercado confiable. Disfrutamos de derechos y de libertades siempre perfectibles y hay que pelear por ellos. Y por eso, y aquí viene la realidad, se está regulando en inteligencia artificial en todo el mundo. Es una falacia decir que solo se regula en la Unión Europea o que solo se regula en España. En estos momentos, la inteligencia artificial se está regulando en más de 50 países, todos los de la OCDE, todos los del Consejo de Europa, todos los de la Unión Europea, por supuesto también Estados Unidos, por mucho que venga el señor Trump. Incluso se está regulando en regímenes totalitarios como China. Uno de los primeros reglamentos, una de las primeras regulaciones a nivel mundial, curiosamente, en agosto del 2023 fue la de China. Por cierto, una regulación absolutamente avanzada en derechos y libertades del individuo, cosa que choca en un régimen totalitario y, sobre todo, teniendo en cuenta además que bueno, pues ellos son los primeros interesados en poner coto a cualquier descontrol de la inteligencia artificial. Pues bien, ha sido en muchos capítulos referentes incluso del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, pero como todo Estado totalitario, se reserva el botón rojo de expropiar cualquier desarrollo, cualquier innovación de inteligencia artificial y, evidentemente, de intervenir y de pedir explicaciones continuamente respecto de lo que se esté haciendo. Por lo tanto, tiene que haber un compromiso político, socialmente nos tenemos que poner todos de acuerdo de para qué queremos la inteligencia artificial, tiene que haber una agenda política. Yo, sinceramente, en las últimas elecciones del Parlamento Europeo he estudiado el programa electoral y no se hacía ningún tipo de mención a la inteligencia artificial. Tenemos que ser conscientes de los retos sociales, económicos y políticos que hay y, por lo tanto, todo esto tiene que estar en la agenda pública, a nivel de la Unión Europea, a nivel gubernamental en el Estado español, a nivel autonómico, a nivel de ayuntamientos también. Los ayuntamientos ya lo estáis haciendo. Yo creo que esto es un claro ejemplo de que tenéis esa visión, ¿verdad? Y esa aspiración estratégica. Pero aquí lo trascendental es sobre quién recae la soberanía de la inteligencia artificial. Aquí en mano izquierda tenemos a Lawrence Lessig, uno de los grandes gurús legales de todo lo que es la propiedad intelectual y los derechos y libertades en Internet, y él ya demostró mediante este libro de cabecera, El Código, que el dueño de cualquier plataforma es quien legisla. El dueño de cualquier plataforma, Meta, Google, Amazon, Apple, cualquier plataforma en estos momentos, quien tiene el poder legislativo, que tiene el poder ejecutivo,
quien tiene el poder legislativo o judicial, todo ese poder está concentrado en la soberanía del propietario. Por lo tanto, no nos engañemos. La soberanía en estos momentos de ese entorno digital no recae sobre nosotros, no recae a título individual sobre ninguno de los que estamos aquí ni a nivel social, sino recae sobre las 15 principales empresas por capitalización bursátil, que en estos momentos son las que tenéis en pantalla y que seguro que todos conocéis. Estamos en manos de no más de 15 grandes señores feudales digitales, que son quienes tienen el control y quienes tienen el poder. Y es un entorno tan cambiante y tan disruptivo como que de repente, en los últimos 6 meses, quien está número 1 en el top 10 de esa lista de grandes terratenientes o dominadores, grandes soberanos de la inteligencia artificial, es este señor que aparece en pantalla, que es el CEO de NVIDIA. Es una empresa que ha ascendido a 150.000 millones de dólares en su capitalización bursátil en tan solo 6 meses, se ha puesto a la número 1 y es porque va a tener el dominio de todos los chips, de todos los conectores, de cuando la inteligencia artificial se traspase al mundo real, al mundo físico, mediante esos robots que os enseñaba antes, mediante todo tipo de dispositivos de los cuales vamos a estar rodeados. Por lo tanto, si esto va cambiando cada 6 meses, evidentemente que nosotros tenemos algo que decir. Si juntamos la capitalización bursátil de todas estas empresas, equivaldría nada más y nada menos que al Producto Interior Bruto de Francia o de la India. Se posicionarían como la tercera o cuarta economía mundial, con tan solo no más de 150.000 empleados, una población equivalente pues, a la de Girona, por ejemplo, o a la de Salamanca. Imaginaros el poder que tienen 150.000 seres humanos sobre el resto de la humanidad, sobre casi 8.000 millones de personas. Claro, en estos momentos, aquí lo trascendental es pongamos en la coctelera todas esas tecnologías, veamos en manos de quién está en estos momentos, en quién reside el poder y esa soberanía, y a partir de aquí establezcamos una proyección, ya digo, a 10 años. Por lo tanto, con esto acabo la primera parte panorámica de mi intervención. La idea con la cual os tenéis que ir de aquí es, no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de era. ¿Lo estáis adoptando así? ¿Somos conscientes de que realmente está en juego los próximos 10, 15 años y que lo que hagamos en el próximo año va a ser trascendental a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel profesional, a nivel empresarial? ¿Somos conscientes de esa situación? Bueno, esta es una broma, pero bienvenidos a Digitaland, a este nuevo entorno digital donde nos creemos que somos entes digitales, seres digitales, que tenemos identidad digital, que nos asisten unos derechos, que somos sujetos de derechos y obligaciones. Pues bien, todo esto es absoluta mentira. Es otra falacia que os traigo hoy, porque en realidad lo que somos es mercancía y lo que somos es producto. Que levante la mano quien tenga control o dominio de toda su vida digital, de todos sus datos, de toda su información, quién los tiene, con qué finalidad, con qué trazabilidad, dónde están, si están respetando vuestros derechos fundamentales, no cualquier derecho. Por lo tanto, es fundamental que planteemos un giro copernicano a toda esta situación. Este señor que tenéis en pantalla es Rousseau, así que tenemos que remontarnos nada más y nada menos que a la Revolución Francesa y al contrato social de Rousseau, que está muy de moda, lamentablemente, por cuenta de las danas que estamos teniendo, ¿verdad? Y es que Rousseau lo que decía es que la soberanía recae en todos nosotros, recae en el ciudadano, y nosotros damos y cedemos parte de nuestra soberanía a papá Estado para que nos garantice unos derechos y unas libertades, para que nos garantice una seguridad y para que nos resuelva problemas sociales compartidos. Pues bien, ¿cómo vamos a resolver conflictos jurídicos globales con una jurisdicción estatal? ¿Qué puede hacer España en ese contexto internacional? ¿Qué puede hacer incluso la Unión Europea en ese contexto internacional? ¿Cómo vamos a resolver conflictos digitales en ese entorno digital con unas leyes, con un ordenamiento jurídico literalmente del siglo pasado, doy fe, o con una administración de justicia también del siglo pasado? Por lo tanto, nos tenemos que replantear integralmente ese contrato social de Rousseau, nos tenemos que plantear esencialmente la separación de poderes de Montesquieu, que es fundamental para cualquier democracia, y nos tenemos que replantear una recodificación integral de las normas del juego. Resolveré la pregunta de NFTs, pero es un claro ejemplo de cómo el ordenamiento jurídico no funciona. No funciona.
el modelo de propiedad intelectual, tal cual lo hemos conocido y se ha desarrollado, que garantizaba unos derechos elementales, no está funcionando, ni mucho menos a nivel global. Por lo tanto, si vemos los antecedentes, pues en la Revolución Francesa pues hubo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, ha habido muchísimas generaciones y muchísimos fallecidos que han luchado por los derechos que tenemos hoy en día, por favor, no lo olvidemos. Tras la Segunda Guerra Mundial, para no estar ahora imperializados por regímenes totalitarios, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por cierto, el pasado 10 de diciembre cumplimos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo tanto, ahí estamos. Y en la nueva era digital lo que tenemos que hacer es configurar precisamente toda esa nueva regulación, toda esa nueva garantía de ordenamiento jurídico. Por lo tanto, aquí en Europa hemos escogido alinearnos con principios y valores humanistas. De ahí viene el concepto de humanismo tecnológico. ¿Alguno de los presentes renuncia a sus derechos y valores fundamentales? ¿Alguno? Nadie, estamos todos de acuerdo, tenemos que ser fundamentalistas de los derechos fundamentales, por favor, si no nos protegemos entre nosotros mismos, apagámonos. Pues bien, la primera declaración en la Unión Europea ya fue en Cádiz en el 2011, proclamamos, estuvimos allí, yo estuve como socio fundador con la primera declaración europea donde proclamábamos unos derechos digitales, fue en un congreso internacional en conmemoración de la PEPA, la Constitución Liberal Española de 1812, que hicimos en Cádiz. Después vino la Carta de Derechos Digitales de España, en esto hemos sido pioneros, hemos sido líderes, yo he formado parte del Consejo de Redacción junto con los 15 expertos nombrados por el Gobierno para esa carta, no hubo quórum en todo ni unanimidad, pero bueno, había que consensuar y había que atar conceptos y ahí está la carta. Esa carta ha servido de referencia para la Declaración de Derechos y Principios Digitales de la Unión Europea en diciembre del 2022, con lo cual ya es una columna vertebral en la Unión Europea, donde la Unión Europea hace una apuesta decidida para que toda la innovación, para que todas las tecnologías disruptivas y para que la inteligencia artificial se impulse y se desarrolle respetando los derechos fundamentales. Yo creo que no es un mal asunto. Y por último, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales, que se firmó en la República Dominicana, en Santo Domingo, en marzo del 2023, también acabó de consolidar que dentro de nuestro contexto sociopolítico, cultural y geopolítico, pues tuviéramos más o menos un mismo marco. ¿Dónde está el antes y el después? El antes y el después es que hace tan solo 3 semanas, en la cumbre de Naciones Unidas, en la cumbre de Futuro, se ha firmado el Pacto Digital Mundial sobre Inteligencia Artificial. Yo tuve el honor, el inmenso privilegio de estar el año pasado en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, presentando la Carta de Derechos Digitales junto con Carme Artigas, la actual comisaria internacional de Naciones Unidas para la Agencia de Inteligencia Artificial, y yo en aquel momento no pronosticaba en absoluto que que se pudiera firmar en la sede de las Naciones Unidas. Bueno, no es jurídicamente vinculante, pero sí que es un acuerdo, al menos de mínimos, donde se pretende armonizar aspectos, yo creo que en un 70 o un 80% de la polémica, donde todos más o menos estamos de acuerdo. Por lo tanto, bueno, se presentó la Carta de Derechos Digitales en el Palacio de la Moncloa, con toda la parafernalia, y hablamos de libertades, hablamos de derechos, hablamos de igualdad, de participación y acceso universal, hablamos de conformación del espacio público, hablamos de derechos también en el entorno empresarial y en el entorno laboral, hablamos de entornos específicos como, por ejemplo, todo lo que es regulación del metaverso y, en definitiva, pues bueno, toda la parte de garantía y eficacia que nos permitiría abordar esos riesgos que yo os comentaba al inicio. Pero, ¿cuál es el problema? Que estamos en un tablero político tremendamente complicado. No sirve de nada que en la Unión Europea regulemos del 90% hacia abajo, no sirve de nada que pongamos obligaciones a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, a nuestros innovadores, para que luego, donde está el foco de las amenazas, se vayan de rositas. El foco de las amenazas está en las grandes multinacionales por un lado y en los regímenes totalitarios por otro.
China, sin ir más lejos, en estos momentos tiene el récord de patentes en inteligencia artificial a nivel mundial y no oculta su afán imperialista. Dicen que en el 2050 pues ya tendrán prácticamente la mitad del globo bajo su poder, bajo su dominio, teniendo en cuenta que están conquistando financieramente pues todo el centro de África, algunos países iberoamericanos, y que poco a poco están empezando a conquistar todo eso. En el otro lado, desde hace una semana y media tenemos la administración Trump con un tal Elon Musk, que sabemos que es el más ultraliberal de los liberales, donde toda la regulación evidentemente va a quedar absolutamente debilitada o absolutamente diluida, y eso pone en jaque a la Unión Europea. Efectivamente, la Unión Europea, que sabemos que con arreglo al informe Draghi que tiene que haber necesariamente y que tenemos que apostar por una soberanía estratégica, resulta que no nos va a dar tiempo a llegar a esa soberanía estratégica ni en temas de medio ambiente, con la que está cayendo y lloviendo, ni en temas de energía, ni en temas de seguridad alimentaria, ni en temas de industria, ni en temas tecnológicos como inteligencia artificial. Así que este es el contexto que nos encontramos. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Nos detenemos, tiramos la toalla, game over, nos vamos? Bueno, yo creo que tenemos que intentarlo al menos, tenemos que seguir luchando porque el camino correcto, el camino responsable a medio y largo plazo es este. El mercado digital único europeo es un mercado digital donde ya se ha asumido que todos vamos a vivir en digital. Se viene un framework regulatorio absolutamente mastodóntico y draconiano, inteligencia artificial, regulación sobre los servicios digitales, sobre ciberseguridad, capacidades digitales, conectividad, toda la parte de identidad digital europea, veréis la que se nos viene el año que viene, regulación de los mercados digitales, computación cuántica, regulación de la estrategia de industria y del esquema de responsabilidad de producto europeo, todo esto a la vez, y todo esto lo vamos a tener que digerir en tan solo 2 o 3 años. No os voy a extender, que voy mal de tiempo, pero aquí tenemos toda esa regulación, tenemos todos los dominios y todos los módulos regulatorios que tenemos que transponer aquí en España, y todo esto, traducido al cristiano, implica una serie de obligaciones, implica una serie de perjuicios en vuestra competitividad, en tanto que vais a tener que adoptar. Ahora os explicaré cómo, porque la clave está en la dosis, para que no sea veneno, sino que sea antídoto, en la dosis apropiada y en la proporción apropiada para estar alineados con todo lo que aquí se indica. Tendréis esta presentación a vuestra disposición, con lo cual no me quiero extender, pero sí que es importante que entendamos en qué punto estamos. Empezamos con la regulación de la inteligencia artificial en 2020. Ha sido un proceso arduo, tremendamente complicado. Imaginaros en este punto de aquí, donde todavía no había salido ChatGPT, tuvimos que rebobinar, tuvimos que rehacer prácticamente toda la regulación, porque nos cambió el paradigma de la tecnología tal cual la conocimos. Y finalmente, el pasado 9 de diciembre, hubo un acuerdo bajo la presidencia europea, bajo la presidencia de España del Consejo Europeo. Por lo tanto, ha sido España la que ha impulsado realmente esta regulación. ¿Cuáles son los principios y los requisitos principales? En primer lugar, supervisión humana. Yo creo que es de cajón que tiene que haber una mínima supervisión. En segundo lugar, seguridad. En tercer lugar, respeto de derechos fundamentales en la parte de protección de datos. En cuarto lugar, transparencia y explicabilidad. Artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Diversidad, no discriminación, equidad, igualdad, acceso universal, bienestar social y medioambiental y rendición de cuentas, lo que se conoce como la accountability, la acreditación de la diligencia debida o la responsabilidad proactiva. Bueno, esta es la foto del momento en el cual se aprueba el reglamento. Por cierto, con un récord tardaron 36 horas de negociación, es decir, no salieron en 36 horas de esa sala, y a partir de ahí nos encontramos con una serie de plazos estimativos que el que más os tiene que interesar es el próximo 1 de agosto del 2025. ¿Por qué? Porque esta regulación de la Unión Europea afecta y ya entra plenamente en vigor desde el 1 de agosto de este año, pero establece una moratoria de 1 año para poder transponer todas estas obligaciones. Claro, ¿cuál es mi recomendación?
no nos durmamos en los laureles, porque todas estas obligaciones, que equivale, para que me entendáis y que estemos más o menos en un mismo orden de coordenadas, equivale a implantar pues, un sistema de protección de datos o equivale a implantar un sistema de compliance, de cumplimiento normativo, no se puede hacer de la noche a la mañana, se tiene que hacer con una mínima antelación. Por lo tanto, ya estaríamos más o menos en esas coordenadas temporales para empezar, a partir de enero del 2025, a adecuarnos a esta normativa. ¿Qué es lo que dice esta normativa? Establece 4 tipos de riesgo, 4 niveles de riesgo. El riesgo inaceptable a partir del 1 de febrero del 2025 ya no se puede hacer, es decir, todo lo que esté dentro de este epígrafe, todas esas actividades ya no se van a poder hacer, y donde sí que está el foco es a partir del 1 de agosto del 2025, es en todas las actividades de alto riesgo. Y pongo 2 que prácticamente os afectan y os impactan a todos. Aquellas organizaciones que hagan procesos de selección de personal, en el ámbito de recursos humanos, empleabilidad, que utilicen inteligencia artificial para esos contextos, ya les aplica directamente toda la regulación de alto riesgo. Eso implica ya de saque realizar una evaluación de conformidad antes de empezar a usar esa inteligencia artificial, que se puede hacer. Una evaluación de conformidad es algo relativamente asequible por parte de todos los presentes, pero aquel que no la haga ya está cometiendo una infracción de la norma. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que tiene que haber, de alguna manera un plan director que nos permita hacer un pequeño análisis de, oye, estamos utilizando inteligencia artificial, ChatGPT, quien no lo usa, ¿verdad? Que en algún módulo de inteligencia artificial. Pues eso ya tiene implicaciones desde un punto de vista de propiedad intelectual, de normativa contractual, de responsabilidad civil, de derechos de imagen, de toda la parte de consumo, consecuencias incluso de tipo penal. Es decir, estamos ya con un escenario absolutamente preestablecido de cuestiones que tenemos que cumplir con la normativa. Por lo tanto, la solución es tener un plan director de cumplimiento de inteligencia artificial, es fundamental. Tenéis aquí todas las explicaciones necesarias, o sea que esto, como es un entregable, me confirman que se va a poder entregar al público. Vais a poder tener aquí una guía de todo lo que hay que hacer. Son 4 o 5 cuestiones muy elementales y todos los que ya hayáis pasado por por otro tipo de sistemas de cumplimiento lo vais a poder hacer, es algo muy asequible. Y por último, me gustaría compartiros en 2 minutos, solamente voy a robar 2 minutos, cuáles serían en estos momentos las debilidades que vosotros os podéis enfrentar o podéis tener por el hecho de no adoptar un plan director de inteligencia artificial. La primera es falta de estrategia ante esta nueva tecnología, falta de conocimientos, resiliencia al cambio, procrastinación, miedo a lo desconocido, falta de anticipación, percepción errónea de los riesgos, esto no va conmigo, o bloqueo e inacción. Esto equivale a lucro cesante, equivale a falta de responsabilidad, equivale a cuidado con vuestros negocios que a lo mejor no están aquí dentro de 3 años. ¿Cuáles son las amenazas? Competidores más preparados que vosotros, no os va a sustituir una inteligencia artificial, pero sí un competidor que la use, así que cuidado con eso. Competidores más eficientes, pérdida de clientes, cambios en vuestro organigrama, funciones ya obsoletas del Pleistoceno superior, antiguas, pérdida de relevancia y todo el capítulo de riesgos legales. Sin embargo, darle la vuelta al calcetín y aprovechar esto como una absoluta oportunidad. Se vuelven a repartir las cartas y, por lo tanto, las fortalezas son aquellos que tengáis habilidades sociales, aquellos que tengáis capacidad de liderazgo, aquellos que transmitáis confianza, que tengáis visión estratégica, que tengáis conocimiento del contexto, intuición y que estéis alineados con unos criterios de responsabilidad o con unos principios éticos, vais a estar súper bien valorados en estos momentos en el mercado empresarial. Y por último, ¿cuál es la oportunidad? Este es un poco el mensaje que yo os lanzaba al inicio y es mi misión. Grabaros, por favor, esta diapositiva porque yo creo que es una diapositiva que puede llegar a ser absolutamente trascendente a nivel vital y a nivel profesional. En primer lugar, liderar el cambio en vuestras organizaciones. Es decir, que seáis vosotros los que proactivamente toméis la iniciativa y propongáis y estudiéis, desarrolléis, innovéis. En segundo lugar, que os identifique como el motor de esa transformación. Que convirtáis todas estas oportunidades en una ventaja competitiva.
que apostéis por vuestra marca personal. ¿Quiénes estáis en redes? ¿Quiénes estáis en LinkedIn? Muy bien. Quiero que nos sigamos después de esto, ¿vale? Nos seguimos todos, que damos información útil permanentemente. Mejora de la marca personal, mejor posicionamiento como expertos que podéis ser y, finalmente, conversión a esa libertad financiera famosa a la cual todos aspiramos, ¿verdad? La conversión de ingresos en pasivos. Por lo tanto, y acabo, lo ético, lo legal, lo responsable, lo correcto, lo económico y lo mejor es abordar esto responsablemente. Oye, vamos a ver de qué manera nos impacta y vamos a ver de qué manera lo solucionamos. Así que una gran oportunidad. Y por último, mi misión de hoy, que es: ¿quiénes queréis utilizar la inteligencia artificial para hacer un mundo mejor? Muy bien. ¿Quiénes de vosotros queréis utilizar la inteligencia artificial para hacer un mundo mejor, pero garantizando nuestros derechos fundamentales? Muy bien, pues misión cumplida por unanimidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, y agradecemos enormemente tu ayuda en la prevención sobre los desafíos legales que nos presenta la inteligencia artificial.